Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de una de las figuras, o bueno, de uno de los personajes más importantes a lo largo de la historia, tanto del manga como del anime, y también una de las protagonistas del manga y anime Saint Seiya. Es decir, vamos a analizar esta minifigura no oficial de Athena en la versión de color original. Podemos ver aquí la armadura y de hecho también el cabello que viene junto con el casco, que los tenemos tanto en color dorado como en color marrón o color castaño, hablando de cabello, que sería el color canónico en el manga de este personaje. Pero bueno, ya tengo aquí desarmada la minifigura, por lo tanto vamos a comenzar el análisis desde la figura sin armadura y poco a poco la vamos ensamblando. Vamos a comenzar, como ya es costumbre aquí en el canal, por la base. Esta figura incluía una base rectangular de 4x3 con puntos de inserción en la parte central para poder tanto equilibrar como exhibir de una mejor manera la minifigura. Respecto a la minifigura base de entrada, nos damos cuenta que vamos a tener articulaciones en los hombros, así como ya hemos visto en otras minifiguras. Por ejemplo, no sé, aquí en el canal hemos visto la minifigura de Sauron, también la minifigura de Guinevere Pendragon y de una hermana de batalla de Warhammer 40.000 que tienen este tipo de articulaciones, y personalmente me agrada. Creo que le da un poco más de dinamismo a la minifigura al momento de posarla, considerando lo hieráticas que son por el propio formato estas minifiguras. Respecto al atuendo que está utilizando aquí la minifigura sin armadura, me recuerda al diseño que utiliza Bandai en las Mythcloth de Athena, de las versiones de Athena con armadura, ya que parece que únicamente trae un leotardo, aunque personalmente lo único que no entiendo, y es el único punto en contra, digamos, entrecomillado, porque es percepción personal, que yo tengo con esta minifigura, es que no tiene impresas las botas o las grebas de la armadura. Podemos ver que imprimieron bastante bien el diseño de los dedos de los pies y también de las rodillas. Podemos ver pigmento color piel un poco más oscuro para que luzca de la manera más natural posible, pero me hubiera gustado que, al igual que como hemos visto en las figuras de los santos dorados, pues tuviésemos las botas impresas. Si bien creo que por el propio espesor de la falda de la armadura hubiera sido excesivo o tal vez un poco problemático para el diseñador incluir las grebas físicas, me hubiese gustado que estuvieran impresas en la minifigura. Ahora, no es tanto un punto en contra, ya que una vez que la figura está completamente ensamblada, pues las piernas simplemente no se ven. Vamos a tener impresiones también en la parte trasera. Podemos ver la parte trasera, válgase la redundancia, de las rodillas. También podemos ver un poco de la musculatura tanto sobre el leotardo como en las partes expuestas. Por ejemplo, en la espalda alta podemos ver un poco de aplicación de pigmento color piel, tanto para los omóplatos como para la línea de la columna. Lo mismo para la cadera, el sombreado para la cintura, bueno, para los costados, realza la cintura del personaje. Y podemos ver que este mismo patrón se continúa en la parte frontal. Vemos que están definidas tanto las copas como el abdomen del personaje. Respecto a las impresiones que tenemos en el torso, no sé, por un momento creo que estoy viendo a la cara de Saori con el cuerpo de Sasha, si entendieron ustedes la referencia de Saint Seiya. Pero bueno, para la cabeza, aquí viene algo interesante porque tenemos 3 cabezas en este personaje. Si bien las 3 cabezas solo tienen una impresión, es decir, no tenemos un rostro alternativo en ninguna de ellas, sí tenemos 3 expresiones a elegir para el personaje. Vamos a tener la primera, que es una expresión bastante seria, diría yo incluso un poco determinada, pero con los ojos cerrados. Podemos ver el diseño sobre el párpado, también las pestañas bastante bien ejecutadas. Las cejas, no solamente tenemos pigmento negro, sino que vamos a tener un poco de color casi marrón, piel más oscuro para darle un poco de profundidad, y desde luego los labios los tenemos en rosa. En cuanto a los rostros alternativos, tenemos una expresión un poco más neutral, vamos a llamarle, en la cual también podemos ver los labios en color rosa, pero ya tenemos los ojos abiertos de Saori, estos ojos azules
que si no mal recuerdo, así es la coloración del manga, porque en el anime, corríjanme si estoy mal, tiene mucho que no veo Saint Seiya, pero sus ojos son púrpuras, al igual que su cabello. Pero bueno, aquí vamos a tener también las cejas bastante bien definidas, al igual que las pestañas. Me gusta la coloración que tenemos para los ojos, ya que tenemos un poco de pigmento blanco y dos tonalidades distintas de azul, además desde luego el negro para el centro del ojo y el blanco para la esclerótica. Creo que le dan un aspecto bastante cercano a lo que se puede ver o a lo que se puede leer en el manga. Y el último rostro, vamos a tener también los ojos abiertos, pero en una expresión un poco más, iba a decirles consternada, pero no, vamos a decir más empática, más comprensiva. Recordemos que Atena sí es la diosa de la guerra, pero es la diosa de la guerra estratégica, no de la guerra encarnizada como su medio hermano Ares. Entonces, aquí tenemos un rostro más empático, inclusive mostrando un poco de preocupación, cosa que se ve bastante a lo largo del anime y del manga, y comportamiento que en ocasiones la lleva a ponerse en peligro sin necesidad alguna. Pero bueno, ya habrá momento para hablar de esos temas. Podemos ver que aquí sí hay un poco de sombreado en los ojos, pero me parece que es para darle también un poco más de verosimilitud a la expresión, y creo que se logra bastante bien. Vamos entonces a ensamblar la figura. Lo primero que vamos a hacer es desacoplar las piernas del resto del cuerpo. Vamos a colocarlas de una vez en la base y simplemente, me está traicionando el autofocus, listo. Simplemente, parece que la armadura se lleva la atención. Y bueno, aquí simplemente vamos a dejar caer la falda y vamos a sujetarla colocando el cuerpo. De esta manera ya no se va a caer. Hablando de las articulaciones, algo que me agradó con esta figura es que tenían piezas adicionales. Venía una mano adicional, como es común con estas minifiguras, pero bueno, las manos son las clásicas manos de pinza, no tienen nada de especial. Pero venía una articulación del hombro adicional, y a diferencia de los otros videos donde han aparecido estas articulaciones, aquí sí se las puedo mostrar. Este pequeño clip es lo que queda en el interior del torso. El ball joint es el que queda expuesto. Se acaba de caer, pero quedó bastante cerca. El ball joint es lo que quedaría expuesto hasta, claro está, que nosotros colocamos el brazo. Y bueno, de esta manera es como se logra esta articulación. Lo siguiente que vamos a colocar nosotros van a ser la protección de los brazos, los brazales propiamente dicho. De hecho, ese es el motivo por el cual pueden ver que las manos no están completamente insertadas en los brazos de la minifigura. Esto porque tienen muy buena sujeción las manos, y no quería complicarme tanto aquí al momento de estar haciendo el video. Para los antebrazos, los dos son exactamente iguales. Y aquí sí no es que se encuentren espejeados como otro tipo de piezas que hemos visto, sino que son exactamente iguales, pero con el diseño que corresponde a la cubierta del puño y también a la parte que va a estar cubriendo como tal el antebrazo del personaje. Podemos ver que tiene también un orificio, que es a través del cual vamos nosotros a insertar la mano. Y ya saben, simplemente hacemos un poco de presión hasta que escuchemos o sintamos ese pequeño clic y sabemos que la pieza pues ya está colocada de manera correcta. Lo mismo vamos a hacer con la mano derecha, ya que habíamos colocado la izquierda. Y listo, de este modo ya tiene las protecciones en los brazos. Nuestra, iba a decir santa, pero no, en realidad es la diosa de la sabiduría y la guerra estratégica. Respecto a la falda, podemos ver cómo tanto la falda, que en realidad sería una prenda de vestir, sería parte del vestido que utiliza Saori, como las piezas metálicas de la falda de la armadura, aquí están fusionadas, las tenemos todas en color dorado. No es algo que me moleste en realidad. Sí, pudiéramos pensar que
La parte de la falda tendría que ser también rosa, al igual que el leotardo, para que completara el vestido, pero en realidad no es algo que represente ningún problema. Además, recordemos que la armadura de Athena tiene dos variantes, una con la falda recogida, la falda de la armadura recogida, y otra con la falda desplegada. Entonces, esta parte bien puede ser también la parte metálica de la falda de la armadura que cubre el vestido de Saori. Prefiero pensar eso, además de que tenemos las líneas paralelas ya en la parte baja de la falda, muy bien definidas, lo cual no es necesariamente propio de una prenda de vestir de tela, sino más bien de una coraza. Pensándolo bien, y me corrijo con lo que acabo de decir, no tendría que ser rosa, es de hecho la parte metálica que cubre la falda de Saori. Para el peto, aquí lo vamos a tener fusionado con las sombreras, al igual como hemos visto en otras piezas, pero las sombreras aquí ya venían colocadas. Vemos que están sujetas por una suerte de perno. No me quiero arriesgar a retirar las sombreras, no vaya a romper yo las piezas, pero esto nos garantiza, el que tengamos este tipo de unión, nos garantiza que podemos nosotros levantar las sombreras y el movimiento que podemos, el rango de movimiento que tienen los brazos, pues no se va a ver comprometido. Respecto al diseño, es el mismo diseño que se vio en el manga. Tal vez no tan adornado por el propio formato de la minifigura. Pero en general, tanto la forma de las sombreras como la forma del peto respeta bastante el diseño de Kurumada. Y le queda bastante bien a la minifigura. Algo que me gusta de la armadura del peto es que tiene señalada, o al menos remarcada, la cintura, lo cual se ve bien en el personaje una vez que lo colocamos, aunque contrasta un poco con la estructura del torso de la minifigura, que es el clásico torso trapezoidal que tienen todas estas minifiguras, independientemente del género del personaje. En la parte trasera vimos también un pequeño orificio cuadrado en el cual vamos a insertar nosotros las alas. Y bueno, vamos a ponerle ahora a Saori para poder sujetar el peto, el rostro que luce un poco más empático, como había dicho antes. Y para las alas vamos a tener aquí dos variantes, ya que tenemos las alas cerradas, que podemos ver ambas secciones de las mismas. También tenemos la estructura un poco más gruesa. Y desde luego en la parte central el punto de inserción y el segundo par de alas, en el cual ya están extendidas. Personalmente me gusta más cómo se ven extendidas, pero bueno, al momento de exhibirla pues ya sería preferencia de cada persona. Aquí la tenemos con las alas cerradas y también, bueno, si se las retiramos, tiene buena sujeción, pero no es complicado, por lo tanto personalmente creo que no se pone en riesgo la pieza. Y aquí la tenemos con las alas extendidas. Creo que de esta manera luce un poco mejor, aunque bueno, esto es meramente una apreciación personal. Vamos a retirar las alas antes de colocárselas correctamente porque tenemos que analizar el casco. Para el casco que viene junto con el cabello lo tenemos en color marrón. Recordemos que esta es la coloración del manga. Vemos la cimera colocada un poco hacia atrás, tal cual en el diseño original. Y podemos ver que la careta, bueno, la celada se encuentra abierta para que luzca el rostro del personaje. Esta pieza es naturalmente, bueno, el color en el que fue fabricada es color marrón. Y el color dorado lo vamos a tener en pigmento, pero está... Vamos, es del mismo color que el resto de las piezas, pese a que en las otras piezas, en la mayoría, es el color natural del plástico. Tenemos un segundo casco, que en apariencia es igual, pero si los ponemos nosotros de perfil, nos damos cuenta que uno está colocado más, bueno, tiene un espacio más pronunciado que el otro. Esto porque esta pieza de cabello junto con el casco está diseñada para que coloquemos las alas y podamos colocar podemos completar la armadura con este casco, aunque si queremos mostrar la armadura sin alas, pues
Aquí no podríamos colocarlas porque no hay espacio, pero podríamos completar la figura de esta manera y queda cerrado, digamos, el espacio, o casi cerrado el espacio entre el cabello y las alas. Aquí no cabrían, pero tenemos la opción de darle un aspecto ligeramente distinto al personaje. Me hubiese gustado que incluyeran un cabello sin el casco, pero de hecho, son figuras diferentes, al menos en lo que pude ver en línea. Son figuras diferentes y tienen rostros distintos, aunque la variación sea únicamente el cabello. Bueno, sí, el cabello, iba a decir el cabello con el casco, pero no, hay figuras que son prácticamente iguales, solo cambian las impresiones del rostro y que la pieza que cubre la cabeza no tiene casco, sino que es únicamente el cabello. Pero bueno, habiendo hablado ya de las alas y de los yelmos, vamos a colocar las alas abiertas, que son las que más me gustan, y este yelmo, que es el que tiene la caída un poco más pronunciada hacia atrás, no hacia abajo, para que podamos casi completar la armadura de Atena, porque nos faltan las armas, tanto el báculo, que a diferencia de la mitología, en el anime y en el manga es la diosa de la victoria, la diosa Nike, que toma forma de báculo, y bueno, cuando es estatua tiene la forma la forma pequeña de la diosa, muy similar a un ángel. Y vemos también que el diseño es el del manga, puesto que no tiene aquí en la cabeza del báculo, no tiene el diseño similar a un ave de perfil, sino que es un diseño un poco más redondeado. Es prácticamente igual el báculo por ambos lados, salvo que vamos a llamarle en el reverso, pues vamos a tener estos pequeños círculos propios de la fabricación en masa de la pieza, y lo único que tenemos que hacer pues es colocarlos hacia atrás. Para colocarlos pues vamos a levantar un poco la mano. Si bien el rango de movimiento no es completo el que permite, sí es mejor que si no pudiéramos nosotros mover la hombrera, la alzamos un poco. Bueno, de hecho, si la alzamos casi toda, el rango de movimiento no se ve comprometido, aunque personalmente creo que alzándola solo un poco se ve bastante bien. Y para el escudo, esta pieza también tiene aplicación de pigmento dorado, nos damos cuenta en la punta. Aquí nada más es cuestión de igualar el tono, y voy a corregir este pequeño detalle. Respecto a control de calidad, me parece que este es el único problema que hay, porque inclusive en el cabello, en la división entre el yelmo y bueno, en la pieza que cubre la cabeza, en la división entre el yelmo y la cabeza, bastante limpia la aplicación ahí del pigmento, respeta los límites de la escultura. Y aquí, en cuanto a la escultura, es lo mismo que se puede ver en la figura Midcloth, lo mismo que se puede ver en el anime, bueno, en el manga, que es la fuente de inspiración de esta minifigura. Y para la parte trasera pues vamos a tener aquí una agarradera con el grueso exacto de la mano. A diferencia de los escudos que vimos en las minifiguras de Warcraft, me parece que esta es una sola pieza. No, de hecho son dos piezas, al igual que los otros escudos. Tenemos dos pequeños pernos, dos puntos de inserción, y solo tenemos que pues hacer un poco de presión para que el escudo ya quede armado. De cualquier manera, la sujeción es bastante buena, no se va a desarmar de manera involuntaria, y aunque tenemos una muy buena sujeción en las manos, como había mencionado previamente, y parece que está, bueno, de hecho está bastante ceñida la armadura a la minifigura, no tenemos ningún problema en rotar la mano para de esta manera colocar el escudo y poder inclinarlo ligeramente hacia arriba. Más bien lo que tendríamos que hacer, si se alcanza a ver ahí, es recorrer un poco para que un costado de la mano, digamos los dedos o el dedo, pues entre en la apertura del escudo y pueda quedar
Listo, viendo hacia el frente. Aquí parece que hice demasiada presión en la cintura. Y bueno, de esta manera tendríamos ya ensamblada la minifigura de Athena. Me parece que en general es una buena minifigura. Creo que luciría bien en cualquier colección de minifiguras de este formato o minifiguras ya sea de Saint Seiya centradas en anime o independientemente de la franquicia. Si la ponemos al lado de otras minifiguras pues que no tienen que ver, tal vez salvo el formato, me parece que luce bastante bien. Es una figura que llama la atención y está bastante bien adaptada respecto a la fuente de inspiración, que es la versión del manga de este personaje. En fin, en general, una minifigura que vale la pena respecto a la calidad. Creo que es bastante buena, no tiene problema de estarse desarmando, no hay problema en la manipulación de piezas. El único inconveniente, entre comillas, que yo encontré, pues es este pequeño faltante de pigmento en la parte central del escudo, pero en breve lo arreglaré. Y bueno, hasta aquí este análisis. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si esto les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo para este espacio como PayPal y Ko-fi. Sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.